Antes que nada, quisiera dar las gracias a las asociaciones filosóficas que organizan este congreso y especialmente al comité organizador. Muchas gracias por ese esfuerzo. La ponencia se titula Educar en la Esperanza y está organizada en distintos epígrafes. Empezaré explicando el contexto antropológico de la educación hoy, después la relación entre educación y antropología, después de eso los ámbitos de la educación, en cuarto momento el sentido de la educación y por último el método. Eso para que tengan una idea de lo que vamos a hablar hoy. El contexto, la lógica del resultado y la desesperación. La UNESCO ha lanzado este año la iniciativa Los Futuros de la Educación, que según dice, busca reimaginar juntos el futuro de la humanidad a través de un nuevo contrato social para la educación. Su diagnóstico es que la educación se encuentra en una crisis por la creciente complejidad, incertidumbre y precariedad. En ese contexto, la educación se ha vuelto trivial por su incapacidad de enfrentar los principales problemas sociales, por su incapacidad de enfrentar la complejidad. Estamos pues ante una emergencia educativa, en una especie de amenaza urgente que desespera. Efectivamente, a mi modo de ver, la desesperación es el principal problema de la educación hoy en día. Y por tanto, se vuelve especialmente necesario educar en la esperanza. La educación basada en objetivos, en habilidades, en competencias y en proyectos, tiene como lógica de fondo el resultado, en el contexto de una cultura del éxito, que ante la realidad del fracaso, se suma en la perplejidad y tarde o temprano desespera. Se trata de una educación que tiene como principio estructural el resultado. Se educa para alcanzar un resultado que por lo general acontece fuera del educando a modo de producto. En tal tesitura, el educando se establece consciente o inconscientemente como un medio productivo que no solo se despersonaliza, sino que también se deshumaniza paulatinamente. Efectivamente, la acción educativa así entendida se segmenta de la gente y por tanto se desorienta abriendo paso a efectos colaterales negativos en la propia persona, tanto del educador como del educando, para favorecer la emergencia del resultado, comprometiendo a los agentes en cuestión. Tal segmentación tiene como efecto la parcialización de los esfuerzos educativos y su correspondiente sobreespecialización, deteniendo el dinamismo que la educación del hombre como un ser biográfico exige a lo largo de toda la vida. Educación y vida se fragmentan y se termina educando para esto o para aquello, pero en ningún caso para la vida y sus grandes cuestiones existenciales. En definitiva, la lógica dominante del éxito y el resultado objetiva a la persona y reduce la educación al mero hacer pragmático, al margen del vivir y del amar, por una exageración patológica de la técnica que organiza globalmente la cultura, introduciendo altas cuotas de complejidad que invitan a la desesperación. Algunas de las principales manifestaciones de esta lógica educativa del éxito y el resultado son, por ejemplo, el exceso de evaluaciones, tareas y exámenes, la obsesión por la competencia, los indicadores y los rankings, la aspiración desmedida a diplomas, títulos y certificaciones que evidencien el resultado, la masificación de los contenidos y programas educativos, la renuncia a la investigación básica, la mercantilización de los centros educativos, la proliferación de los programas modulares y en línea, la reducción de bibliotecas, la desaparición de los estudios básicos generales de humanidades y en concreto de la filosofía y sobre todo la marginación de los padres como principales educadores y la sustitución de los maestros por expertos especializados facilitadores del conocimiento. Estas
son, a mi parecer, las manifestaciones de una educación en la desesperación en su triple modalidad: pasotismo, activismo e indiferencia, o si se prefiere, pesimismo, falso optimismo y utopía educativa. En otra ocasión podemos profundizar sobre esto. Tal estado de la cuestión oscurece su sentido, la frivoliza y anula paulatinamente. ¿Cuál puede ser entonces el sentido de la educación? ¿En qué consiste educar en la esperanza? ¿Qué puede decir la antropología sobre la educación? Segundo epígrafe: educación y antropología. Educación y antropología tienen como principal punto de encuentro el crecimiento. No es posible entender al hombre al margen del crecimiento. Esta es una noción central que organiza lo humano. Ahora bien, todo ser humano es persona, y ser persona excluye la soledad. Nadie crece solo, nadie crece por sí mismo. Crecer en el hombre exige ayuda. Educar consiste, pues, en ayudar a crecer. La ayuda y el crecimiento son los ejes centrales de la educación. En este sentido, la primera aportación de la antropología a la educación consiste en descubrir que el hombre es un ser que nace débil. Crecer es una actividad difícil de entender e interiorizar vitalmente. Platón, por ejemplo, la explica con el mito de Eros. El hombre nace débil, llamado a la grandeza, hijo de peña y de poros. La Escritura, la Sagrada Escritura, lo explica mejor aún. Dios lo hace de barro y le infunde su aliento. Esto significa que al nacer, el hombre no puede valerse por sí mismo, que su periodo de nidificación, distinto a los demás animales, es muy largo, de 15 a 25 años, y hoy en día de 25 a 45. Que sin la ayuda de los padres no es viable la criatura. Cualquiera que tenga hijos tiene conciencia clara de esto. Más aún, que su dotación corporal no está finalizada, especializada, sino que es abierta y por tanto exige racionalidad y sociabilidad. El niño no adquiere tal racionalidad sino hasta después de muchos años de convivencia familiar y social. Mientras tanto, es el ser más débil que existe. Su debilidad abre paso entonces a la esperanza. Si no se espera, no habrá crecimiento. Quien no sepa esperar, no puede educar. Los padres y la sociedad necesitan una fuerte carga de esperanza. Que nace débil indica, pues, que el hombre es un ser educable y que sin la educación, en tanto que ayuda, no puede crecer. Toda crisis educativa es, pues, una crisis de la especie humana. Más aún, en muchos casos, si el niño no crece, entonces toda la especie humana se compromete, se vuelve inviable, desespera. Toda crisis educativa es, pues, una crisis de la especie humana. Más aún, en muchos casos, una crisis antropológica. Crisis antropológica se puede definir sencillamente como desesperación. A la luz de la relación educación y antropología podemos distinguir tres grandes ámbitos para ayudar a crecer, que se corresponden en cierto grado a tres grandes periodos sensitivos y más aún a tres grandes radicales antropológicos: el moderno, el griego y el cristiano. Tercer epígrafe: los ámbitos: hacer, pensar, amar. Primero, enseñar a hacer. Es el radical antropológico moderno y la capacidad productiva y cultural del hombre. El primer ámbito de crecimiento del ser humano es el que tiene que ver con su cuerpo, en tanto que plexo natural, y con el mundo en tanto que interconexión del plexo medial. Efectivamente, el recién nacido tiene el reto de hacer suyo su propio cuerpo y con él, y desde él hacer suyo el entorno que le rodea. Tal actividad exige necesariamente la enseñanza de la técnica, muy relevante en la educación. Antes que nada, el hombre es homo faber. La educación versa primeramente sobre la actividad práctica. Piénsese, por ejemplo, en la coordinación muscular, la atención visual, aprender a caminar, el movimiento fino de las manos,
y toda la potencialidad de las manos, como lo llama Aristóteles, el instrumento de los instrumentos. Y luego, sobre todo, el aprendizaje del lenguaje, con un uso primeramente práctico, dar instrucciones, el cual lleva muchos años de gestación. Desde aquí ya se empieza a ver el carácter sistémico del hombre, una segunda aportación de la antropología a la educación, que hablaremos de ello más adelante. La infancia es el momento estelar de la educación por el universo simbólico que desarrolla el niño con la realidad, conectando lo divino con lo material. Como indica Pavel Florensky, el filósofo ruso, la percepción infantil supera la fragmentación del mundo desde dentro. Se trata de un periodo de especial sensibilidad para desarrollar hábitos y por tanto entenderse como habitante del mundo y relacionarse armónicamente con él. Se trata de un momento especial para entender la ecología y el cuidado del mundo, a partir del cuidado del propio cuerpo y el descubrimiento de la propia ecología humana como barrunto de la ética. En el entorno familiar, el niño aprende a relacionarse con las cosas conociéndolas, nombrándoles, poniéndoles nombre. En este sentido, aunque parece obvio, es clave que el niño entienda la distinción entre cosa y persona, que no las ordene en el mismo nivel de realidad y por tanto que no se agache o se subordine a ellas. El problema contemporáneo de adicción a los dispositivos electrónicos tiene que ver en buena medida con una educación deficiente con respecto a la técnica y a la actividad práctica y productiva del ser humano. Por lo anterior, la importancia de educar en los primeros años la gimnasia, la música, la lengua y con ella diversos idiomas, y ahora últimamente, ¿por qué no?, la mecanografía y más aún la programación computacional, teniendo como finalidad que el niño conozca el plexo medial, lo haga suyo, entienda las conexiones que tiene el universo con el mundo artificial. Ante el alto crecimiento de las poblaciones urbanas, se vuelve en este sentido urgente enseñar a los niños a admirar la realidad, venciendo la pereza y haciendo el esfuerzo de sacarlos al campo, dormir con ellos en medio del bosque. Piensen ustedes, ¿cuándo fue la última vez que durmieron en medio del bosque? Más aún, enseñarles a mirar, a encontrarse efectivamente con los demás. ¿Cuándo fue la última vez que miraron a alguien? En este sentido, Juan Pablo II y Séneca coinciden cada uno a su modo en que las alternativas más positivas para el ocio juvenil son, primero, el encuentro con la naturaleza. Segundo, el encuentro con las obras del hombre, la cultura. Tercero, el encuentro con los demás hombres. Y cuarto, el encuentro con Dios. Si bien la educación productiva o práctica, es decir, la educación en el hacer, es positiva y muy necesaria, cuando se exagera o la educación se reduce a ella, surgen los llamados efectos perversos que descuadran y desorientan la acción humana y al hombre mismo, deteniendo su crecimiento y más aún arruinándolo. De este modo se introduce como principio antropológico el resultado y se establece paulatinamente la cultura del éxito. Esta situación es la propia de buena parte de la modernidad. Los principales expositores del radical moderno son, por ejemplo, Kant y Hegel, y con ellos los poshegelianos Marx, Nietzsche, Freud. Segundo, enseñar a pensar. El radical griego y la naturaleza racional. El segundo gran ámbito del crecimiento es el que tiene que ver con su alma, en tanto que la actualización de sus dos principales facultades, la inteligencia y la voluntad, en orden a la verdad y al bien común de la sociedad humana. Este crecimiento es el propio de la esencia humana y consiste en humanizar al propio hombre perfeccionando su naturaleza. Pensar en común es central para la ética, de modo que enseñar a pensar es en buena medida enseñar a ser un hombre ético, un hombre que vive en la verdad y en el bien. Quien enseña a pensar
enseña a vivir de modo que la vida humana no se reduce a la biológica, sino que es sobre todo la vida moral. Este es un descubrimiento netamente socrático. Sócrates es efectivamente el padre de la ética y con él también Platón y Aristóteles. Ellos descubren la coherencia del trinomio pensamiento, palabra y obras, que articula la vida buena. La mayéutica, en este sentido, inaugura la educación ética. Se ayuda a pensar preguntando. Para educar hay que pensar, y la educación pensada consiste en enseñar a pensar. El fruto de la educación en este sentido es entonces hacer del pensamiento una forma de vida. Básicamente, enseñar a pensar es, primero, aprender a hacer preguntas y buscar respuestas. Segundo, a dialogar, a escuchar, a comunicar, a entender al otro, a hacerme entender, a discutir y argumentar. Tercero, a convivir, a saber que hay personas que piensan distinto a mí y sienten distinto a mí. Cuarto, a buscar la verdad y configurar mi propia vida en torno a ello. Enseñar a pensar, en definitiva, es filosofar como forma de vida. Hoy en día se ha descubierto la relevancia de la atención y los problemas sociales a los que su déficit abre paso, la atención. Simone Weil decía que la atención es la forma más rara y pura de generosidad. Ciertamente la atención es relevante, es la forma más relevante, pero no se debe confundir la atención selectiva con lo que sería más bien la atención global. A la primera los griegos la llaman apairesis, mientras que la segunda es más cercana a la epagogé, la sinopsis o la síntesis, desde las que se apunta el carácter sistémico de la esencia humana y con ella también la acción educativa. Leonardo Polo indica que en la antropología hay que sostener lo siguiente: el hombre es un sistema complejo interrelacionado. Para entender un sistema complejo interrelacionado no basta aplicar el método analítico, es menester completarlo. Hemos de tratar de ver en el hombre la mayor cantidad de factores posibles y encontrar las relaciones de coherencia o de compatibilidad que los vinculan. Tendremos que proceder ampliando constantemente el número de factores que se consideran. Si no somos capaces de entender al hombre en toda su complejidad, el único método que tenemos para estudiarlo, vistas las limitaciones del método analítico, es tratar de sentar la pluralidad de sus rasgos, lo cual de momento es analítico, y ver cómo se relacionan. Si entendemos cómo se relacionan, tenemos una comprensión que en terminología aristotélica se llama epagógica y en terminología moderna cabe llamar planteamiento sistémico. Esta es una visión que naturalmente tendremos que ir ampliando porque nunca habremos considerado suficientemente los factores con otros, pero vamos construyendo, por así decirlo, un modelo interrelacional que se puede enriquecer. De esta manera explicamos, aunque no agotemos, la complejidad humana. Educar sistémicamente, es decir, a pensar sintéticamente, globalmente, nos previene de una educación conceptual u objetivante. Por el contrario, lo propio de una educación sistémica es la llamada educación del carácter, la educación de las virtudes y los hábitos, es decir, una educación de la personalidad madura. Hoy en día es raro encontrar centros educativos que valoren este tipo de educación y menos aún que la propongan como nuclear. Enseñar a pensar también exige descubrir vitalmente el carácter social del hombre, es decir, la multitud y jerarquía de los agentes educativos. Reducir los agentes educativos a la escuela es uno de los grandes problemas de la educación hoy. La adolescencia y la juventud es el periodo de especial sensibilidad para enseñar a pensar, a vivir en el bien. Sin embargo, no hay que perder de vista una gran novedad de esta edad, la emergencia del yo y la subjetividad. Se trata de un asunto central. Por eso, junto con la niñez, la adolescencia es un hito educativo.
para que el yo y la subjetividad crezcan sanamente, en torno a una personalidad madura, la intersubjetividad es muy relevante, pero sobre todo la amistad. Enseñar a pensar es en buena medida enseñar a ser amigo, ya que el conocimiento de la verdad y la adquisición de virtudes es imposible al margen de los demás. Tanto el conocimiento como la virtud tienen un alto carácter social y se comunican. Si se lleva bien, la educación para el trabajo que comenzó en la niñez a través de la educación técnica se puede materializar positivamente en este periodo. Por lo tanto, este es un momento de especial esperanza tanto de los padres como de los maestros en general y la sociedad. En este sentido, la esperanza se apuntala por el honor. El honor es el primer ámbito de trascendencia sobre el tiempo y en concreto sobre la muerte. Se trasciende la muerte primeramente a través del honor. Desde el honor se abre paso al héroe. El honor es un gran estimulante de la ética y el joven, aspirando al honor propio de los adultos, buscará con más ahínco la vida buena. La educación humanística, dicho sea de paso, es de especial relevancia hoy en día honrar a los profesores, prestigiarlos. En buena medida abriríamos paso a la crisis educativa si conseguimos honrar a los profesores, honrarlos públicamente, respetarlos, pero también honrarlos con los honorarios. Por eso son los honorarios, es decir, salarios dignos de su profesión. La educación humanística se vuelve entonces muy relevante, ya que es central para aprender a pensar. En este sentido, la música y la literatura clásica son un gran instrumento educativo en la adolescencia. En los años 70, John Singer, el mítico profesor de literatura de la Universidad de Kansas y precursor del famoso Great Book Program en Estados Unidos, proponía en la restauración de la cultura cristiana, un texto suyo, la necesidad apremiante de sacar la televisión fuera de casa, los años 70, comprar un piano y disponer tardes familiares de lectura en silencio, en orden a prevenir la estupidez de los hijos y enseñarles a pensar. En esa misma línea, la recuperación del core curriculum de humanidades, especialmente la filosofía y de los programas de artes liberales, son importantes para enseñar a pensar. Tercero, enseñar a amar, el radical cristiano y la donación. El tercer gran ámbito de crecimiento es el propio del espíritu y con él de la libertad, de la trascendencia, de la novedad, de la renuncia de sí, la intimidad y la donación. Es el ámbito estrictamente de la esperanza. La esperanza es la estructura de la existencia humana y tal estructura consiste en su apertura trascendental. El hombre no se reduce a ser humano, sino que sobre todo es persona. Humano y persona no son equivalentes. Ser persona significa existencialmente apertura, ser acompañado en el propio existir, ser íntimo, o como indica Leonardo Polo, coexistir, coser. Si el ser personal humano no es solo, no es solitario existencialmente, entonces es esperanza, apertura, o si se prefiere, relación en el orden del origen. El ser personal es libertad abierta a una máxima amplitud, es una apertura a una máxima amplitud. La libertad de la persona humana es libertad trascendental, también en tanto que apertura a un futuro sin desfuturizar, apertura a un futuro no proyectado desde el presente. Que el ser personal es libertad indica que no solo da, sino que se da a sí mismo, o que su apertura íntima es donar. Abrirse para el ser humano íntimamente es darse. En este sentido, la libertad personal consiste en destinarse en compañía con el origen, que en definitiva es el ser divino. Se trata pues de una libertad donal, es decir, que al abrirse se da, ama. De este modo la esperanza es esperanza en el orden del amor. Que el hombre es persona es un descubrimiento cristiano y posiblemente su principal aportación a la filosofía.
Tal descubrimiento se desarrolla primeramente de un modo paulatino por algunos padres de la iglesia como San Agustín o los padres capadocios, especialmente Gregorio de Niza. Posteriormente, las averiguaciones de Tomás de Aquino, por supuesto, y en los últimos años algunos filósofos personalistas, y a mi parecer, especialmente el filósofo español Leonardo Polo. Enseñar a amar es enseñar a trascender, o más aún, a autotrascenderse, como diría San Agustín, a soltarse de sí, a tornarse en búsqueda existencial de sentido. Tal actividad de abandono es posible porque el hombre no existe solo, sino que coexiste con Dios. Enseñar a amar es descubrir que el hombre es un ser íntimo, que hay alguien divino más íntimo así que sí mismo. Enseñar a amar es ayudar a crecer en la intimidad, a crecer espiritualmente. De ahí que para aprender a amar, la educación religiosa es central, pues orienta existencialmente descubriéndonos que no somos solos, sino acompañados en el Espíritu. Principalmente lo que enseña la religión es que somos existencialmente hijos de Dios, que Dios es el origen de nuestro ser. La educación religiosa es central para la salud afectiva y más allá de la familia, solo la religión otorga paz. Si tuviera que expresar, a mi juicio, sobre esta época en una palabra, dice Kierkegaard, yo diría que le falta educación religiosa, entendiendo esta palabra en sentido amplio y profundo. Hoy en día es una cosa sin importancia, continúa, el hecho de llegar a ser y de ser cristiano. Lo estético tiene la supremacía. La intimidad es misteriosa y enseñar a amar implica educar en el misterio. Hoy la intimidad no se presenta como misterio, sino como enigma. Es enigmática mi propia intimidad y la de los demás. En el mejor de los casos, es el gran desconocido. Tenemos mucha prisa, somos incapaces de detenernos y mirar hacia adentro. Estamos atolondrados y faltos de silencio. En tal tesitura, la intimidad no se presenta como novedad, sino que genera miedo y se vuelve tabú. El discernimiento vocacional se torna imposible. Surge la pregunta, ¿cómo se puede enseñar a amar? Es muy difícil, pues el amor personal tiene que ver con lo divino, nos trasciende. Como señala Víctor Frank, se puede ayudar, pero en rigor, el sentido personal lo debe ir descubriendo cada persona mediante la sabiduría de su propio corazón. A mi modo de ver, se educa en el amor convocando, es decir, invitando, proponiendo, pero haciéndolo de tal modo que el sí mismo propio se ponga en juego a modo de compromiso existencial con el educando. Convocar es acompañar, jugarse la propia existencia con el otro. Enseñar a amar es ayudar a descubrir la propia vocación. Si enseñar a pensar rara vez se ve en la educación, el problema vocacional ni siquiera se sospecha y por lo general permanece ignorado. Enseñar a amar es ayudar a que la persona se atreva a vivir una vida que otros no comprendan. Tal ayuda en estricto sentido es propia de una esperanza en el orden del amor. Sin esperanza no se puede enseñar a amar, pues amar es una actividad incesante y creciente. Como indica Ratzinger, quien no espera no puede crecer. Los ámbitos que he indicado no son compartimentos estancos, sino que pertenecen a la misma realidad que es el hombre mismo en tanto que espíritu encarnado. Ahora bien, aunque ya lo incuado, es necesario retomar el sentido de educar en la esperanza. 4. El sentido. Inspirar. Educar en la esperanza consiste principalmente en inspirar. Inspirar procede del latín inspirare, que significa soplar dentro. Por la vía griega podríamos remitir a neuma, que significa espíritu, y también sobre todo al vocablo hebreo ruah, que significa el aliento de Dios infundido en el interior del hombre. Es pues,
entiendo inspirar, así pues entiendo inspirar como la actividad de ayuda al crecimiento del espíritu. Pues el hombre, como ya he señalado, no crece solo corporalmente ni psíquicamente, sino más aún íntimamente. Efectivamente, educar es ayudar a crecer, y educar en la esperanza consiste en ayudar a que crezca el espíritu. Este planteamiento, que podría parecer una frivolidad romántica, se encuentra, por ejemplo, en el origen de la educación contemporánea en México. José Vasconcelos, el gran apóstol de la educación y promotor de las legendarias misiones culturales en México, lo dejó claro en su discurso Los motivos del escudo, el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, pronunciado ante la Confederación Nacional de Estudiantes en 1953. Como sabrán, Vasconcelos es el que diseña el escudo y el lema de la Universidad de la UNAM. Dice: era indispensable introducir en el alma de la enseñanza el concepto de la religión, que es conocimiento obligado a todo pensamiento cabal y grande. Lo que entonces hice equivale a una estratagema, a una astucia. Usé de la vaga palabra espíritu, que en el lema significa la presencia de Dios, cuyo nombre nos prohíbe mencionar dentro del mundo oficial la reforma protestante, que todavía no ha sido posible desenraizar de las constituciones del 57 y del 17. Yo sé que no hay otro espíritu válido que el Espíritu Santo. Pero la palabra santo, recuerden, estamos hablando del lema, recordarán el lema: por mi raza hablará el Espíritu. Pero la palabra santo es otro término vedado por el léxico oficial mexicano. En suma, por espíritu quise indicar lo que hay en el hombre de sobrenatural, y es lo único valioso por encima de todo estrecho humanismo. Y también, por supuesto, más allá de los problemas económicos, que son irrecusables, pero nunca alcanzarían a normar un criterio de vida noble y cabal. Efectivamente, más allá de cualquier humanismo posible, termina la cita, de cualquier perfeccionamiento de la raza humana, está el espíritu, que crece en tanto que relación con el origen. De ahí que la ayuda al crecimiento espiritual consiste, propongo, en inspirar, en sacar de dentro la novedad del espíritu, remitiendo a su propia fuente. Si bien el crecimiento corporal de un niño pequeño es motivo ilusionante de esperanza, y el crecimiento intelectual y madurez del joven es motivo aún mayor, no hay motivo superior de esperanza que el crecimiento de la intimidad, donde reside la libertad más profunda. Así pues, propongo que educar en la esperanza es primeramente inspirar. Pero atención, si bien las cosas, el universo físico y la naturaleza, todas ellas nos admiran, nos generan admiración, quienes inspiran son únicamente las personas. Pues la inspiración es una relación personal, un encuentro. Quien inspira es un maestro, y sin ellos no hay inspiración. San Agustín, en su tratado pedagógico de Magistro, descubre dos grandes maestros: el maestro exterior y el maestro interior. El exterior es el maestro humano, el interior es el maestro divino, el corazón humano. Solo quien es interior puede soplar por dentro, y esa relación es la intimidad sobre la cual descansa la esperanza más acá de uno mismo. Por tanto, mientras que el interior es capaz de enseñar la sabiduría, al exterior le corresponde ayudar a descubrir la condición de intimidad propia del espíritu humano. La relación maestro-discípulo es pues la relación estructural y fundante de la educación. Si esto no se entiende, la educación se estropea. En este sentido, los primeros maestros, los naturales, son obviamente los padres. Los padres son la primera fuente de inspiración. La principal labor educativa de los padres es ser maestros en tanto que inspiración, y también encontrar maestros que inspiren. Si ustedes son padres, tienen la gran labor de encontrar maestros que inspiren a sus hijos.
Inspirar en este sentido es la ayuda al descubrimiento del propio sentido, al discernimiento de la propia llamada. Desde el maestro exterior, inspirar es entonces, como ya he señalado, convocar, ayudar a crecer en la vocación, en la relación íntima con el maestro interior. Ser persona consiste, pues, precisamente en esa relación, entendida como la relación con el origen, la existencia como relación, o lo que es lo mismo, la existencia que no existe sola, sino que coexiste. Ser persona es una existencia acompañada, inspirada. Y en este sentido, educar en la esperanza equivale a educar personalmente, de persona a persona, en encuentro, de intimidad a intimidad. Si se ve esto, entonces se puede entender que ser persona es ser novedad, que el soplo interior en la intimidad es una novedad existencial que abre la esperanza en sentido trascendente. Pero ¿cómo se inspira? ¿Cómo se convoca? ¿Cuál es el método para ayudar a crecer en la esperanza? No desesperen, estoy por terminar. 5. El método. El método, jugar. El método para ayudar a crecer en la esperanza es, a mi modo de ver, el juego. Enseñar a jugar. Hoy hay que enseñar a jugar y hacer de la vida un juego. Descubrir el carácter de juego de la propia vida. No en sentido trivial, sino desentrañando sus axiomas, la estructura propia de todo juego. En otra ocasión, ya publicada, he desarrollado una teoría de los juegos a la luz de la antropología y de la condición personal del hombre. Aquí solo indicaré brevemente algo de su rendimiento educativo. Primera clave de la comprensión de la educación como un juego. Primera clave, se juega. Todos jugamos. Se está jugando siempre. O lo que es lo mismo, siempre se educa. La acción educativa no se detiene. Hoy hay que enseñar a jugar y hacer de la vida un juego. Toda acción humana es educativa. Toda acción humana es educativa. No hay intermitencia al educar. De aquí que se desprende que todos educamos y todos somos también educados. Nadie es absolutamente maestro y nadie es absolutamente discípulo. Todos tenemos que aprender y todos tenemos que ayudar a crecer. Los jugadores, cualquiera que sea padre, tiene una experiencia brutal de esto. A veces los que más nos ayudan a crecer son los hijos. Segundo, los jugadores y sus jugadas son distintos. Cada jugador es distinto al otro. Ninguno se repite. Cada educador y cada educando es distinto. No existe uno igual. Por tanto, cada acción educativa es distinta también. Estandarizar las acciones educativas es un error garrafal que estropea la educación. Las acciones disponibles como alternativa que tienen cada uno son también distintas. Hay una gran pluralidad de alternativas educativas. Tercero, los jugadores y sus jugadas se sincronizan. Es decir, que los agentes educativos y sus respectivas acciones educativas se pueden sincronizar con la de los demás, abriendo posibilidades insospechadas de crecimiento. Dicho de otro modo, la educación es fundamentalmente social. Se juega para ganar, punto 4, se juega para ganar y se gana jugando. La actividad educativa nunca termina. Repito, se juega para ganar y se gana jugando. Esto significa que la actividad educativa nunca termina. Se educa para crecer y se crece educando. Hay que renunciar en este sentido al jaque mate, a los triunfos prematuros en la educación, que
como ya dije desde el principio, es una de las grandes patologías de la educación contemporánea, la educación para el éxito. En la educación, el éxito es irrelevante, es simplemente irrelevante. Y por lo tanto, si se entiende esto, el fracaso también. Siempre se puede volver a empezar en la educación. El hombre es un ser educable hasta que muere. Si se educa para el éxito, la labor educativa se detiene. Educar es no dejar de educar. Quien no tenga la esperanza para educar, que se retire. Si se educa, no se deja de educar nunca. Por eso, el descubrimiento de los que ya llevan años de padres, aquí estamos festejando, por ejemplo, a Armando y a su mujer que llevan 30 años, pues el descubrimiento después de 30 años, según dicen los que saben, es que cuando esperaban que ya habían terminado la labor, como me ha explicado Luis también, permanece. No termina nunca. Una vez que se es padre, ser padre configura existencialmente. Una vez que se es padre, no se deja de ser padre nunca. Para terminar, como dice de Dios el libro de la sabiduría, ludens in orbe terrarum. Dios también juega. Por eso cabe preguntar, si es claro que se juega, ¿quién te ha invitado a jugar? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vargas, por su magnífica conferencia. En este momento vamos a abrir un espacio breve de preguntas y respuestas. Estimada audiencia, si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Vargas, puede levantar la mano y le hacemos llegar el micrófono. De este lado, por favor. Sí, puede presentarse y de dónde viene, por favor. No hace falta que te pongas de pie, está bien. Gracias. Silvia Irene Adame, de Guadalajara, Jalisco, del Centro de Investigación en Simbioética. Doctor, gracias ahorita por la ponencia, lo que nos estaba mencionando. Hay algunas cosas que me gustaría, pues cómo orientarlo. Si bien menciona que la educación nos debe ayudar a crecer y no estar pensando como nos han ido, vamos a decir, indoctrinando a lo largo de los años hacia el éxito, hacia un resultado final, sobre todo en las áreas de las ingenierías, en las áreas prácticas, desafortunadamente toda la parte ciencia, como lo hemos visto. ¿Cómo sería uno de los medios sin llegar a causar un caos, digamos, a simplemente hacer hacia un lado a la persona? Porque se busca, ahorita tenemos todo lo que son la calidad, que se habla y que ha permeado pues toda la parte social. Y hablando del sentido laboral, de las personas que tal vez ahorita nos estén escuchando y demás, es como hablar y romper algo, como decir, siempre me lo han enseñado. De esta manera tan clara, como hemos visto con los diferentes ponentes, ¿cuál sería la manera para empezar propiamente uno? Porque está la cuestión del trabajo, la cuestión laboral. La persona trata de hacer cosas éticamente o bien o buscar esa forma de resultado que no es la productividad ni el materialismo, pero simplemente es desplazado, porque ahorita está justamente gobernando esa forma en toda la sociedad. ¿Cuál sería una de las estrategias desde la educación? Hablo yo en particular en posgrados, en ciencia y tecnología, por ejemplo, personas ya con trabajo como todos nosotros, pero con esta otra formación, que tratan, cuando lo conocen, tratan de hacer esa parte diferente. Simplemente son excluidos y desplazados. Esa es una de las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Silvia, muchas gracias. Bien, a mí me parece que el modo de recuperar el realismo hoy, no vivimos en una época conciliada con la realidad. La época en la que vivimos, como he dicho, es desesperante y eso significa que con frecuencia navegamos en océanos de utopía y de ficción y de fantasía, ¿no? Vivimos como una vida fantástica, una vida que no es real. Me parece que el modo y esto pasa en la educación y en el mundo del trabajo.
Las generaciones contemporáneas le llaman a esto to be poser, postureo, le dicen los españoles, ¿no? Ya saben que los españoles siempre traducen brutalmente, ¿no? Postureo, to be poser. Vivimos en una cultura de postureo, ¿no? Vamos dando el gatazo. Y entonces nos alejamos del realismo. Bien, a mi modo de ver, el modo de recuperar el realismo hoy es un reto, porque la realidad está en la vía de la verdad. La realidad es a través de la esperanza. A mi modo de ver, si se quiere ser realista hoy, hay que ser esperanzado. Esperanzado significa entender que hay más realidad que está por venir. Hay que abrir el futuro, ¿no? Mencionaba una expresión de Leonardo Polo. Él describe la libertad como apertura a un futuro sin desfuturizar. Es decir, la apertura a un futuro que no está proyectado, pensado desde el presente, sino que se mantiene verdaderamente como futuro. El futuro es abierto, es incierto, es desconocido, ¿no? Sin embargo, tenemos una tendencia mental, es una patología, una inflamación literal, es una inflamación, una patología mental de proyectar, vamos proyectándolo todo. Y entonces, ¿qué queremos? Pues presencializarlo todo traerlo al presente, por lo tanto, todo tenerlo en la mano y reducir los rangos de inseguridad, de riesgo, sobre todo, de miedo. Sin embargo, eso no es real porque el futuro es verdaderamente abierto. Insisto, todo el que ya ha sido correteado por varias décadas lo sabe. Para bien o para mal, pero lo sabe. Entonces, atendiendo a la pregunta, ya saben cómo somos los filósofos, ¿no? Vamos contextualizando, ¿no? Atendiendo a la pregunta, me parece que hay que ampliar el lente. Es cierto. Si uno no tiene una formación técnica muy especializada, está fuera del mundo del trabajo. Esto es real y nos pasa a los filósofos también. Sin embargo, si bien eso es real, a veces es más real que si caemos en ese error educativo y nos sobreespecializamos y reducimos nuestra educación a la técnica y a la productividad, también es real y a veces más real porque es el real que está por venir, el futuro. Que tarde o temprano, como decía por aquí el doctor Ocampo, la realidad nos pone en nuestro sitio. Y no por nada hoy estamos sufriendo una gran crisis de salud mental, por ejemplo, una emergencia sanitaria de enfermedades mentales. Es decir, grandes rompimientos vitales. Alcanzamos el éxito y luego ¿qué? Y entonces viene un rompimiento vital porque uno se da cuenta de que esa inversión vital no compensa el éxito, así sea de los éxitos más grandes. Y entonces resulta que de cualquier modo quedamos fuera de la ecuación. Creo que en este sentido, si se abre el lente, es decir, si descubrimos que hay más dimensiones que la enseñanza para el hacer, que ya he dicho y lo dije con todas sus palabras, es muy relevante. A mí me parece un error quien piensa que la educación técnica es nociva. En absoluto, la educación técnica es muy relevante, pero atención, no es lo único. Está muy lejos de ser lo único. Y cuando se comprende como lo único, los efectos colaterales son muy dañinos. Bien, entonces, si se abre el lente de la educación, no solo al hacer, sino al pensar, y entonces esta es mi primera sugerencia, hay que enseñar a pensar, porque cuando uno piensa más allá del cortoplacismo, es decir, de obtener un trabajo ahora y salir adelante, entonces se vuelve creativo. El pensamiento tiene esta ventaja. Y entonces quien quiere enfrentarse a la complejidad, porque la realidad hoy es muy compleja, no es poco compleja, y salir adelante no es sencillo, tiene que atreverse a ser creativo. Y como he expuesto la enseñanza, enseñar a pensar es un asunto
altamente social. Es decir, y he explicado que hay que hacerse de amigos, que nadie piensa solo. Si alguien quiere pensar y que lo que uno piensa tenga como fruto la verdad y el bien, entonces necesita amigos, porque la verdad no comparece en soledad, dice Antonio Machado. Tu verdad, mi verdad, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. Es decir, no la tengo yo, no la tienes tú, sino que se alcanza, es en búsqueda, se alcanza la verdad de un modo progresivo, creciente. Bien, hay que hacerse de amigos, hay que pensar, significa saber hacer amigos. A mí, estas asociaciones de filosofía me encanta que me inviten y lo agradezco mucho porque tienen una peculiaridad rara en el mundo filosófico, rara, que es que son amigos. Y como bien saben los organizadores, lo más interesante del Congreso no son estas ponencias, sino las conversaciones fuera del Congreso. Hay que hacerse de aliados, de socios, y entonces innovar alternativas. En ese sentido, hay que educar en sentido positivo, no reductivo, a nuestros hijos a ser empresarios, emprendedores, creativos. Claro, si nos metemos en la lógica de la línea productiva, pues nos lleva el tren. Y a veces hay que estar en esa línea, pero hay que estar siempre abiertos a nuevas alternativas. Estoy trabajando aquí, pero ya estoy pensando cómo trabajar en libertad. Y entonces hay que potenciar el emprendedurismo. Y el emprendedurismo no de diva, es decir, no al estilo Steve Jobs y Bill Gates, sino al estilo mi papá y mi tío. Es decir, al estilo pequeño empresario, que tiene su pequeño negocio, su pequeño taller, y que se puede vivir muy bien y dignamente y además en libertad. Y si se vive en libertad, si el trabajo no es esclavizante, entonces, y aquí hay muchos ejemplos que conozco y que me inspiran mucho, se puede filosofar. Gracias. Muchas gracias, doctor Vargas. Bueno, permíteme un momento, vamos a atender una pregunta más a través de las redes sociales a nivel nacional. Tenemos una pregunta, ¿nos la pueden comentar, por favor? Nos comenta Vanessa Salvidres, ¿cómo puede fomentarse la integración entre diferentes culturas sin que cada una pierda su esencia, desde un punto de vista filosófico, realista y esperanzador? Repíteme el inicio, ¿cómo puede qué? ¿Cómo puede fomentarse la integración Integración de culturas, perfecto. entre diferentes culturas? Muchas gracias. Bueno, es parte de la complejidad. Vivimos en un mundo fragmentado, socialmente fragmentado, estructuralmente fragmentado, vitalmente fragmentado. Por ejemplo, un gran tema es la conciliación trabajo-familia, es un tema gigante del hombre contemporáneo. Y estamos fragmentados los pueblos. Los pueblos, tenemos muy poca capacidad de diálogo. ¿Cómo integrar las culturas? A mí me parece que las culturas, el primer paso para integrar las culturas es el humanismo. Los que descubren el humanismo son los griegos, como tantas cosas. No todas, ¿eh? Hay quien piensa que todas, no. Pero muchas sí, y muy importantes. Y quienes descubren el humanismo son los griegos. Y el humanismo significa, luego hay una gran reposición del humanismo muy interesante con otras vertientes en el Renacimiento. Pero el humanismo significa ser humano. Es decir, lo que descubren los griegos es que el hombre no solo es ciudadano de su ciudad, sino que es ciudadano del mundo. Es decir, que es cosmopolita. Y ellos descubren cómo alcanzar a ser un cosmopolita. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo es que yo me hago ciudadano del mundo y no pueblerino? ¿No? Porque en el fondo el problema cultural es un problema
de cortedad intelectual, es propio del mentecato, ¿sí? El que tiene un horizonte pequeño y no ha salido de su pueblo. Dice Kant que el modo de ampliar la antropología, tiene un tratado sobre antropología práctica le llama, el modo de ampliar la antropología, uno de los modos es viajando. Muy interesante porque él nunca salió de Königsberg. Básicamente no viajó. Pero él decía, un modo de viajar, y entonces se cubría ahí las espaldas, es leyendo. Y es cierto. ¿Cuántas aventuras hemos tenido de niños leyendo, ¿no? Julio Verne, por ejemplo, Emilio Salgari. Bien, me distraje. Ser cosmopolita, ¿cómo se alcanza a ser, cómo se llega a ser un cosmopolita, un ciudadano del mundo? Pues dicen los griegos, pensando. Es decir, lo que es universal a todos los hombres es el pensamiento, la verdad y el bien, la virtud. ¿Quién es el hombre universal? ¿Cómo unimos las culturas? ¿Cómo somos capaces de hablar con lo diverso? Pensando, siendo virtuoso, porque en la verdad y en el bien, en el pensamiento y en la virtud se unen todos los hombres. Claro, a menor diálogo, a menor pensamiento y a menor virtud, mayor conflicto. Si uno quiere reducir el conflicto, si uno quiere establecer relaciones, las relaciones se hacen a través de la virtud. Y dice Aristóteles, la amistad. Es decir, el amigo es como otro yo. Y los amigos son los virtuosos. Son los virtuosos. Es decir, hay que fomentar el humanismo. El humanismo es la educación en la virtud. Cuando uno va a Japón y no tiene, voy a poner un ejemplo minúsculo, cuando uno va a Japón y no tiene la virtud culinaria, le sale lo naquito. Y entonces dice, ¿no habrá una taquería por aquí? Es decir, es un pueblerín. No tiene la virtud culinaria. ¿Qué significa la virtud culinaria? Pues el hombre es un ser omnívoro, pero no nace siendo omnívoro. Repito, perdón que diga esto, pero yo me estoy estrenando como padre. Tengo 4 años como padre de 2 niños, y entonces es toda una escuela ser padre. Para mí es muy, muy nutritivo. Entonces, el niño no nace comiendo de todo. Lo que dicen los pedagogos es, primer periodo, enséñale a comer a tu hijo. Lo más importante, o sea, no te desubiques, no te desconcentres. Hay que enseñarle al niño a comer de todo, porque si no lo haces un imbécil culinario, como son nuestros hijos hoy, que solo comen hamburguesas y patatas fritas. Y entonces vienen a Mérida y quieren, sacan el naco que todos llevamos dentro, perdónenme la palabra. El hombre es un ser universal, todo él, incluso orgánicamente. Es decir, su estómago y su paladar están hechos para todo alimento, pero eso necesita ser educado. Es una virtud, es una virtud. Ir a Japón y comer lo que te ofrecen, lo propio del lugar, te hace universal. Y entonces se reduce el conflicto. Porque tú vas y te pones en los zapatos del otro. ¿Cómo lo consigues? Porque no es fácil. Claro que ya después de varias semanas ahí uno lo que quiere son sus taquitos, ¿no? Y eso es razonable, pero se consigue con una virtud, en este caso una virtud culinaria, que se educa, no se nace siendo universal culinariamente. Muchas gracias, doctor. A nombre de la Federación Nacional de Filósofos, le otorgamos el siguiente presente en mérito de su participación en el 5º Congreso Nacional de Filosofía por su conferencia Educar en la Esperanza. Muchas gracias.